De Romanos, y no miento que anoche me puse a hacer el sermón, anoche mi esposa sabe. ¿Y por qué hago notorio esto? Anoche, no hablo por hablar. Anoche yo empecé a hacer este mensaje como a las 8 de la noche, pero Dios lo había puesto en mi corazón ya hace como 2 semanas, y no tenía tiempo de prepararlo, pero era una carga. Y resulta que un hermano que se llama Juan Manuel, que es de Calama, que es el cuñado de la hermana Romina, que ha venido acá, me mandó un videito antes de ayer, pero yo no tenía tiempo para verlo, siempre lo miraba y estaba haciendo otras cosas. Y recién en la mañana dije, voy a ver el video al que me mandó el hermano, porque a lo lejos me manda algo, a lo lejos, no sé, cada 2 meses me manda de repente, o a veces me manda algo y me pide una explicación. Pastor, ¿cómo entiende esto? Explique esto. Cuando él queda, como se dice, calludo, el varón. Y el video que me mandó no hizo más que confirmarme la palabra que yo hoy día iba a predicar. ¿Se entiende, no? O sea, cuando el hermano me manda el video en la mañana, tanto así que el video se lo mandé a Aileen, como para que sea una introducción del por qué yo voy a predicar lo que voy a predicar. Y créanme que el mensaje no es fácil. ¿Ya? El mensaje no es fácil. El mensaje no es tan fácil. No, pastor, pero usted sabe. No, hermano, si no es tan fácil. ¿Ya? No es tan fácil de abordar. Yo llevo años leyendo la Biblia, pero este mensaje a mí me ha ¿cómo se dice? Me ha sacado canas. ¿Cómo se dice cuando uno se cabecea? Canas verdes, no sé. Porque es complicado. Y es complicado también porque también es cierto que para exhortar este mensaje hay que tener conocimiento bíblico. Alguien que no conozca la Biblia y lo predica, pues, ¿me entiende, no? Puede sacar cualquier exhortación. Porque usted tiene que manejar conocimiento bíblico para este mensaje. Porque está lleno de contenido teológico, está lleno de experiencia. Y ahí usted va a dar cuenta que para explicar esto yo tengo que irme para allá, para acá. ¿Ya? Entonces, para no perder el hilo conductor, usted siempre va a estar clamando por mí. Usa al pastor, Señor, dale sabiduría, dale claridad. No. ¿Por qué voy a predicar este tema? Porque es un tema que está en la palestra, que está vigente. Y no vaya alguien a pensar de que el pastor es como una especie de hombre romántico, sentimental, que le dio con Israel y que Israel no significa nada, que es una cuestión de un capricho mío. Como decía el John una vez, nunca un pastor nos enseñó que había que orar por Israel, dijo el pastor. Entonces yo hoy día voy a darte una base y a lo mejor puedo predicar otro mensaje más o 2 mensajes más de Israel. De por qué Israel, de por qué está pasando lo que está pasando y que caso este Israel político que hoy día está como nación, tiene un trasfondo también profético, o simplemente es una nación nomás que no tiene ningún conector con el pasado pueblo de Israel o el reino de Judá, porque no se olvide que fue un reino, era dirigida por rey. Así que también voy a tomar, ¿por qué le digo que clamen harto por mí, que tengan misericordia? Voy a tomar también Romanos 9, voy a leer algo de Romanos 9, porque también Romanos 9 es un capítulo polémico, muy usado por el mundo, ojo con lo que voy a decir, de mis hermanos calvinistas. Ojo que yo digo mis hermanos, no digo que no sean hermanos. ¿Ya? Lo usan mucho ellos para sacar doctrinas. ¿Sí? Este es como el caballo de batalla en el que ellos se sientan, se afirman más cuando quieren hablar de su doctrina. Se van a Romanos 9, pero no quiero adelantar más, porque eso sería como ser ansioso. Ya. Y vamos a dar lectura al mensaje del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo le está confirmando lo que él está sintiendo. No es un deseo carnal, no es algo carnal.
Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza, no dice una pequeña tristeza, gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Es decir, era un dolor que no pasaba nunca, continuo dolor. Porque deseara yo mismo, Pablo dice que él tiene un deseo, deseara yo mismo de ser anatema. Él deseara mismo ser un anatema, separado de Cristo. ¿Qué es un anatema? Es una persona que se separa de Cristo. Por amor a mis hermanos, él estaría dispuesto a ser un maldito, un separado de Cristo, por amor a mis hermanos. ¿De qué hermano está hablando él? Los que son de mis parientes según la carne, es decir, los judíos que son parientes de él según la carne. Ojo que no dice según el Espíritu, sino según la carne, ¿cierto? ¿Cierto? Porque nosotros tenemos familia biológica según la carne, pero cuando ya se convierten, ya no son según la carne, según el Espíritu. Que son, según la carne, que son israelitas, de los cuales, ojo, de los cuales no dice, ojo con todos los conectores, de los cuales son, no dice de los cuales fueron. ¿Está hablando en pasado o está hablando en presente? De los cuales son. De los cuales son, no fueron. No está hablando hacia atrás. De los cuales son la adopción, la gloria, el pasto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Y de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne, esta misma raza, ¿cierto? Según la carne, no según el Espíritu, está hablando. Vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Este versículo, Romanos, capítulo 9, verso 5, subráyelo en su Biblia cuando converse con un testigo de Jehová. Porque ellos dicen que Jesús no es Dios. Entonces ustedes le dicen, pero Romanos 5 dice, ¿de quiénes son los patriarcas, los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios? Está con mayúscula, no dice un Dios con minúscula, es Dios sobre todas las cosas. No es que él es un pequeño Dios que Dios le dio un reino, no. Jesús es Dios sobre todas las cosas, todas. El verso 6, Pablo sigue explicando, no que la palabra de Dios haya fallado, no fue Dios que falló, porque Dios es la palabra. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. No todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿A qué se está refiriendo? Parece una contradicción. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendiente de Abraham, son todos hijos, sino en Isaac. En Isaac te será llamada descendencia. Ojo con eso. ¿Cuándo Dios iba a empezar a contar la descendencia? En Isaac. ¿Sí? En Isaac. Descendencia llamada descendencia. Esto es no los que son hijos según la carne. No los que son hijos según la carne son hijos de Dios. O son pueblo escogido de Dios. No, a pesar de venir de Abraham, a pesar de que puedan venir inclusive en cuanto a la carne de Isaac, no son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos de Dios, según la promesa, son contados como descendientes. ¿Ya? O sea, cuando Dios le dio la promesa a Abraham, le dijo que su descendencia iba a ser bendita, ¿cierto? Pero no estaba hablando de la carne, ni de lo biológico, estaba hablando de una promesa. Los que descienden de un hijo según la promesa, son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta. ¿Cuál es la palabra de la promesa? ¿A qué promesa está hablando Pablo? ¿A qué está hablando? Entonces, Pablo va al Antiguo Testamento y va a recordar la palabra que Dios le dio a alguien, ¿cierto? ¿Cuál promesa? Porque este tiempo vendré
cuando van los ángeles a visitar a Abraham. ¿Se acuerdan? Vendré, porque este tiempo vendré, y Sara tendrá un hijo, y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca, ahora toma a Rebeca, tomó a Sara, y ahora escoge a Rebeca. Otro ejemplo, es como que vuelve a ampliar. Es como cuando uno dice, no me entendiste bien, te voy a darte otro ejemplo, para que quede más acentuado, más fundamentado. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, otro hijo más de la promesa, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Es decir, Dios estaba eligiendo una descendencia bendita. Estaba haciendo una elección, ¿ya? Que iba a ser un pueblo especial y que iba a salir de Abraham. Pero esa descendencia venía de una promesa. ¿Sí? De una promesa, ¿ya? No fue que Dios dijo, a ver, ¿a quién escojo? Hoy día voy a hacer, este va a ser el pueblo. No, Dios hizo un juramento a un hombre llamado Abraham y dio una promesa. Ese pueblo iba a salir de la promesa que le dio a un iraquí. Iraquí. ¿Escuchó bien? Pastor, ¿quién es iraquí? Abraham. Abraham era en la actualidad sería un iraquí. Salió de Irak, pueblo de petróleo. Todavía no era hebreo, todavía... No por las obras, sino por el que llama. ¿Ya? Entonces, pues no había aún nacido, ni había hecho bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama. ¿Ya? Se le dijo, el mayor servirá al menor. Aquí Dios está haciendo una elección. ¿Sí? Hay dos, de Isaac, Rebeca tiene dos, son gemelos. ¿Ya? El mayor servirá al menor, como está escrito. ¿Y cuál fue la promesa? ¿Cuál fue la profecía que se le entregó a Rebeca? Porque Rebeca dijo, no podía tener hijos y ahora voy a tener hijos y tengo dos. Y están los dos pateando en mi guatita, dijo. ¿Me entiende, no? ¿Quién va a ser el primogénito? Y viene una profecía a Rebeca. Puede ser el sueño o puede un sacerdote, porque aunque usted no crea, habían sacerdotes en ese tiempo, como Melquisedec, había nombres de Dios, ¿ya? Y le entrega una profecía y le dice, ya, tranquila. Y le dice, esta es la profecía, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. O sea, antes de nacer, Dios ya había hecho una elección, a uno le dio un like y al otro, ¿cómo se dice? Un dislike. ¿Ya? A otro lo desaprobó. ¿Ya? De aquí sacan los calvinistas, los hermanos calvinistas que dicen que algunos son elegidos para salvación y a otros son elegidos para perdición. Porque aquí está clarito. ¿Cómo no pueden ver? Dice, aquí mismo dice. Así que después dice, y a Esaú aborrecí. Esa palabra aborrecer, para que una persona nueva no esté pensando, Dios aborrece a alguien, no. Es una expresión, es una exageración. ¿Cómo le llamamos en la gramática nosotros a las exageraciones? Hipérboles, muy bien. Una exageración, ¿cierto? Para demostrar que a uno por ningún motivo voy a dejar que sea el hijo de la promesa, por ningún motivo, antes que naciera. Y aquí Pablo hace una pregunta, porque esta fue una carta que le escribió a la gente de Roma, lo hace. Porque la gente quedó pensando, pero ¿cómo Dios hace eso? A uno lo desecha, a otro lo acepta, pero ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Porque la gente quedó pensando, parece que Dios es injusto. Al leer esto parece que Dios es injusto. En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo quiera, del que yo tenga misericordia. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Se da cuenta? ¿Qué parece que está diciendo aquí? Que la misericordia de Dios es limitada, ¿cierto? Si usted lee esto, por eso le dije que tiene conocimiento bíblico, porque si no, déjale escoa. Lamentablemente, estos pastores, estos maestros se pueden enseñar
y la gente le come el mensaje y les cree, pero porque dicen vienen de un seminario, ¿ya? ¿Me entiendes? ¿No? Porque yo he tenido algunos confrontamientos con personas y me dicen, por ejemplo, me sacan, tú no sabes más que Alducin, ¿cómo vas a saber más que Alducin? Tú me dijo, si tú no eres doctor. Porque se enamoran del hombre, de lo que representa. Un doctor es la palabra. Pero yo siempre le he dicho, yo no me achico con nadie, para mí este es el fundamento. Esto dice la verdad. No confío en los títulos. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Es decir, Dios va a elegir aquí a una nación. No está pensando en los hombres. Porque de estos hombres van a salir las naciones, ¿cierto? Porque aquí estamos hablando del futuro de Isaac, de Jacob, o estamos hablando del futuro de la nación de Israel. De la nación, pues. Por lo tanto, cuando Dios habla de Jacob y habla de Saúl, está hablando de dos pueblos. ¿Y qué dice? ¿Cierto? Que a Jacob amé, a otro aborrecí, ¿cierto? Porque la Escritura dice, y ahora salta, otro ejemplo más. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, o sea, permití que tú tuvieras cautivo a mi pueblo, le hicieras dificultad, no lo dejara ir. Para mostrar en ti mi poder. A través de Faraón te voy a mostrar cuán poderoso es. Y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Es decir, Dios iba a aprovechar el ejemplo de Faraón para, entre comillas, evangelizar el mundo. La historia de Faraón fue una verdadera prédica. Los carros que se hundieron, todo. Pastor, sí, ahora es una prédica porque en el Mar Rojo se descubrió tantas cosas, ruedas, ¿cierto? Se descubrió como una catástrofe. No, querido. Cuando esto ocurrió, habían pasado ya 40 años. Y cuando llegaron las espías, 40 años, no había celular, no había Facebook, no había diario, no había periódico, no había nada. Pero cuando llegaron las espías, Raaj, la ramera, le dijo, ustedes son del Dios Jehová. Ustedes son del Dios de Israel. Aquí se sabe la noticia. Se supo cómo su Dios derrotó a todo el ejército y a Faraón y los ahogó. Aquí nos llegó y tuvieron miedo. Y en Jericó estaban así cuando supieron que ya venían los judíos, el pueblo de Israel. Tenían miedo. ¿Por qué tenían miedo? Porque la traía la tremenda propaganda, el Dios que tenían. Así que se sabía en Jericó y en todas las regiones de la tierra prometida qué clase de Dios tenían. Por eso Rahab le dijo, yo quiero estar con los ganadores. Aunque traicione mi nación, yo estoy con los ganadores. Yo lo escondo, ¿sí o no? Si la mujer no lo escondió por esconderlo, dijo aquí, si no coopero con ellos voy a morir igual porque él va a destruir toda la ciudad. Así que, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. De manera de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Nuevamente parece. El que quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué inculpa? ¿Qué es inculpar? Inculpar es un prefijo, ¿cierto? ¿Sí? En negar algo, ¿cierto? En no culpar. ¿Sí? Oh, que soy inteligente. ¿Sabéis que esta palabra no la había analizado? Ahora recién me... ¿Por qué inculpar? O sea, ¿por qué pasa a algunos por inocentes? ¿Quién ha resistido a su voluntad? ¿Y quién ha resistido a su voluntad? Es decir, por un lado a algunos los inculpa, los saca del peligro y a otros los deja a su voluntad. O sea, como cuestionando. ¿Cómo puede ser? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para altercar con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿para qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro? Para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción? Y para hacer notoria la riqueza de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia,
a los que recién dije, a los que dejó sin culpa, a los que los inculpa. Que Él preparó de antemano para gloria, los cuales también ha llamado, esto es, nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, a ellos vaso de gloria, ¿cierto? Como también Oseas dice, y ahí nuevamente el Antiguo Testamento le dice esto que está pasando ahora con Israel, que Israel no se quiere convertir, y que hay vasos que son de honra y otros que son de deshonra. Es decir, de la misma masa de judíos, unos creyeron como los gentiles, por lo tanto fueron vasos de honra, y los que no creyeron fueron vasos de deshonra. Caifás era judío y creyó en Jesús. Caifás era judío, el sumo sacerdote, hermano. El sumo sacerdote se llamaba Caifás y el otro se llamaba Anás. Era el suegro uno y el otro era el yerno. Se turnaban por año. Uno lo hacía de sumo sacerdote y después le tocaba al otro ser sumo sacerdote. Hermano, ¿eran judíos? Sí, pues, hermano, por ahí, la pregunta, ¿Pablo era judío? Sí, pues, judío de judío, hebreo de hebreo, dice capo en la escritura, fariseo de fariseo, capo en la ley. Pero sin embargo, Caifás ¿cierto? Y Anás, el suegro, que fueron los sumos sacerdotes, no creyeron en Jesús. Lo vieron su inocencia, y no creyeron. Se transformaron en vasos de deshonra. Y Pablo era de la misma raza, era judío, y sin embargo creyó. O sea, venían de la misma masa. Leo así porque a mí se me va a olvidar muchas cosas después. Cuando hablo se me va a olvidar estos detallitos. Pastor, ¿de qué está diciendo con la misma masa? Está diciendo que Dios, algunos fueron vasos de honra y otros vasos de deshonra. Y eso que eran de la misma masa. No pasa eso, hermano. No pasa que en la familia una persona puede tener un hijo ingeniero, un doctor, y le sale un hijo delincuente. Eso pasa en la familia, ¿no? Sí. Y vienen de la misma madre, del mismo vientre, del mismo barro. ¿Y eso es culpa de los papás o es culpa de la persona que decide tomar decisiones? ¿De quién depende que un hijo se puso a estudiar y fue estudioso y aprovechó los medios económicos del papá y el otro se las farrió? ¿Fue culpa del papá o fue culpa del hijo? La mejor prueba es que el otro estudió, porque no le podía decir, tú nunca me diste estudio. Bueno, tu hermano, mira, ¿cómo estudió? ¿O tu hermano le fue a pedir la plata al vecino para estudiar? ¿Sí? No, es que teníamos poca luz, pero tu hermano vivía en la misma casa y con la poca luz igual aprendió. Comprobéla, por otro estudió igual. ¿Sí o no? El bar, ya. Bien, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, decía, hay una profecía en Oseas. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. A la que nadie tomaba en cuenta y la quería, fue amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, y sin embargo a otros lo rechazó. No soy pueblo mío. Allí serán llamados hijos de Dios viviente. O sea, en el mismo lugar, Dios tomó otro pueblo, y nosotros sabemos que es la iglesia, ¿cierto? Pero está compuesta de gentiles y judíos. Primero, en el primer siglo eran más judíos que gentiles, ¿sí? Armó otro pueblo. Pero sin embargo, hay otro pueblo que les dice, vosotros no sois pueblo mío. En un lugar le dice, pero después en ese mismo lugar, en ese mismo paradero donde le dijo, no quiero nada saber contigo. Terminemos, me separo de ti. En ese mismo paradero después viene el amado y le dice, en ese mismo lugar, vosotros no sois mi pueblo, y allí serán llamados hijos de Dios viviente. Pero sin embargo, allí en ese mismo lugar, a los que un día rechazó, después le va a decir que son hijos de Dios. ¿Ves qué complicado? Que hay que leerlo bien intencionado, si no, no se entenderá. Está hablando de qué? Del Israel natural, del Israel incrédulo. ¿Cierto? No eres pueblo mío. ¿Por qué no era pueblo mío? Porque no era según la promesa. Bien, ¿y qué otra cosa más? También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Había una profecía. A pesar, dice Isaías, que el remanente se va a multiplicar, habrá solo un remanente salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías,
si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, esto es una profecía antigua, Pablo está explicando por qué Israel no se convirtió, por qué el 90% de los israelitas no aceptó al Señor, y sí un 10%, que es el remanente. El remanente, Daniel, el remanente son los que se salvan. Es decir, se quema un terremoto, ¿cierto?, en una ciudad y murieron casi todos, y los que se salvan se dice el remanente, los que escaparon con vida. Ese es un remanente, ¿ya? ¿Sí? Ese es un remanente. Había una película que se llamaba Remanente, donde se va a destruir todo el mundo y viene una nave espacial y va a llevarse a 200 personas y lleva al mejor físico, al mejor médico, al mejor ingeniero, lleva un séquito de personas para ir a otro planeta, para poblar nuevamente otro planeta, o sea, llega la gente más inteligente. ¿Sí? ¿Para qué? Para que la raza humana no se extinga, ¿ya? El Señor no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y Gomorra seríamos semejantes. Lo de Sodoma y Gomorra, ¿quedó alguno con vida? Murieron todos. Sí, pero quedaron la hija de Lot, pero no eran de Sodoma, eran hijas de Lot. ¿Sí? No quedó ninguno con vida. O sea, no quedó un pueblo que se llamara los gomorrianos. Sí quedó el despectivo sodomita. ¿Para qué vamos a dar más énfasis a esto? Entonces el profeta dice, menos mal que Dios tuvo misericordia y por lo menos nos dejó descendencia. Es decir, unos pocos creyeron. ¿Sí? ¿Me va entendiendo? ¿Me va comprendiendo? Unos pocos creyeron. El remanente. Es decir, no sé, pues, estábamos sacando los árboles y la hermana Romina dijo, no, que le gustan los árboles. Dejó ese árbol ahí. Usted dice, me gusta esta rosa, pero lo voy a eliminar. Pero no, voy a dejar una patilla porque después me pueden pedir y de esta patilla saco otro. ¿Ya? Dejo una semilla ¿para qué? Cuando yo dejo una semilla es porque quiero que esa flor o ese árbol después se reproduzca, tener más. Si no quiero nada con las papas, digo yo, ¿sabes qué? Vendo todas las papas, pero yo dejo semillas guardadas porque quiero tener una cosecha de papas. Entonces Dios dejó un remanente. Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, habríamos sido semejantes a Gomorra y seríamos semejantes, ¿cierto?, a Gomorra. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles nosotros, que no iba a entrar la justicia, no íbamos buscando nada. Ahí estábamos parados, esperando si alguien los contrataba, como la viña, ¿se acuerdan? ¿Qué están haciendo aquí? No, aquí estamos buscando trabajo, pero que nadie nos contrata. Queríamos trabajar, pero nadie nos contrata. Los gentiles querían creer, pero no tenían un llamado. ¿Se acuerdan, no? En la parábola de la viña, cuando el Señor le dice que algunos van a entrar en diferentes edades, pero los primeros eran los judíos porque a ellos los contrataron. Y a los demás los llamaron, ¿cómo se dice en la pesquera cuando no hay contrato en las empresas? Cuando falta gente los llevan de temporero, también tiene otro nombre. No sé qué otro nombre más que me voy a olvidar. Algo como provisorio. Son trabajadores provisorios cuando hay mucha producción, necesitan gente, entran a trabajar. Hay un término que no me acuerdo. Bien, los gentiles que no iban tras nada, estaban ahí parados, que alguien los llamara, han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia, ¿qué justicia? La justicia es que por la fe. Es decir, por la fe. ¿Ah? ¿La alcanzaron? ¿Por qué la alcanzaron los gentiles? Porque tuvieron fe, esa es la clave. ¿Por qué alcanzaron la promesa? ¿Por qué alcanzaron a ser hijo de Isaac? ¿Y por qué descendencia de Abraham? ¿Por qué somos nosotros? O hay alguno que me dice, pastor, mire, yo quiero decirle algo, pastor. Alguien siempre le toca lo de adelante, yo. Sáqueme sangre porque acabo de descubrir que tengo sangre de Abraham. Yo soy judío. Inclusive cuando voy al bosque siempre agarro un bastón y ando buscando ovejas, pastor. Me tiran las ovejas. ¿Ya? Me sé todos los coritos judíos. No, el John no está por eso. El John está aquí y es parte de la descendencia de Isaac, sin ser judío, sin tener sangre judía, es hijo de la promesa porque tuvo fe. Lo llevaron a una casa de oración y John empezó a escuchar la palabra.
Y la palabra fue la materia prima para que él produjera en él fe. Si hubiera rechazado la palabra, yo no tendría fe. ¿Qué más dice? Han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Más Israel que iba tras una justicia. Ellos sí iban tras una justicia. Ellos sí iban siguiendo una justicia. Iban atrás. ¿Qué ir atrás? Ir caminando detrás de alguien. Iba atrás. ¿Pero de qué justicia? ¿De la justicia que es por la fe o una justicia que es por obra? Es decir, ellos pensaban que ellos podían cumplir la ley, que ellos se podían ganar las bendiciones cumpliendo toda la ley. Es decir, la justicia de ellos significaba, haz estas cosas y te vas a salvar y vas a ser el pueblo de Dios. ¿Ya? Confiaban en sus obras o en lo que ellos eran. Porque iban tras ellas no por fe, sino por las obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Tropezaron. ¿Y cuál es la piedra de tropiezo? Muy bien, Manaí, dígalo fuerte, ¿no? Si se equivoca, yo digo, no es así, la corrijo. Porque sí me da la intención que ustedes saben de la palabra igual, pues sí, como... ¿Ah? Tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque la salvación no consiste en buenas obras. Nadie se salva por buenas obras. Nadie jamás va a hacer toda la Biblia, la va a cumplir. Somos pecadores y solamente necesitamos fe en Cristo. Pero ellos dijeron, no, nosotros lo podemos salvar por la obra de la ley. Así que Jesús no les servía a ellos. Por eso tropezaron con él. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bien, tropezaron como piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí en Sión pongo piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Está escrito aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado. A Israel le cayó una roca encima, o tropezaron con una roca. Lo aplastó la roca. Nosotros no lo aplastó la roca. Nosotros lo subimos arriba de la roca. Si no hubiéramos creído, la roca nos aplasta y nos desmenuza, pero lo subimos arriba. Lo que para ellos era una maldición, ¿quién se cree ese hombre? Se cree el Mesías, se cree... Y lo matamos, lo mandamos a matar. Para nosotros es nuestra bendición. Sí, Señor, ven a salvarnos. Para nosotros es una roca de edificación, la principal piedra. Y ahí termina diciendo, bien, ¿por qué esta carta? Introducción, Romanos 9 es uno de los capítulos más mal interpretados en la teología evangélica. Muchos sacan doctrinas fundamentales como la famosa doctrina de la predestinación, que Dios predestinó, ya se lo dije a unos para la perdición, y toman el caso de Jacob y Esaú, toman el caso del faraón, ¿cierto? Que Dios lo endureció, o que Dios tiene misericordia, que quiera tener misericordia, especialmente las iglesias reformadas. Otros conceptos doctrinales también, que es típico y que se malogran. Pablo escribe esta carta a los cristianos que vivían en Roma. Es decir, Pablo nunca fue a Roma, hasta el momento no había ido nunca a Roma. Pastores, ¿cómo se fundó esa iglesia? Bueno, hubieron persecuciones. Las primeras iglesias, ¿se acuerdan cuando hubo Pentecostés? ¿Qué pasó en Pentecostés? Venía gente que vivía en el extranjero. Es típico de las personas cuando viven en el extranjero, viven las fiestas patrias, viven en Perú, en Ecuador, viven en Bélgica, chilenos vienen a pasar las fiestas patrias a su país, porque hay algo que lo hace, le da identidad de chileno, ¿sí? A comer empanadas, cosas que ya no ven, cazuela. Bueno, ellos venían a la fiesta de Pentecostés y eran judíos que estaban ya viviendo en Roma, en diferentes partes. Estos vinieron, obviamente manejaban, muchos de ellos manejaban ya habían perdido hasta el acento y la costumbre y el idioma hebreo. Y estaban hablando ya como romanos. Vaya a ver usted los hijos de los descendientes de chilenos en Suecia. No saben una palabra en español, hablan todo en sueco. De hecho andan con zapatos de madera también, tan suecos que son. Me acuerdo de los suecos, hermano. Los zapatos de plataforma. Era que respiren un poco. Pablo jamás ha ido a Roma, pero Pablo se entera que está pasando algo.
La congregación está compuesta de judíos y probablemente ellos, cuando empiezan a predicar en diferentes lenguas, le hablan en sus lenguas, en su dialecto, y dicen, ¿cómo estos judíos ignorantes del vulgo que no tienen educación pueden saber tantos idiomas? Y todos profetizando que Jesús era el Mesías y hablando del reino. Y esta gente se convirtió, volvieron después a su tierra, y probablemente de ahí nacieron las iglesias de Roma. ¿Y qué se pasó? Que como estaban hechas de judíos y de gentiles, por un lado estaba la pelea, porque cuando tú formas una congregación y no hay mucha instrucción y no hay mucho conocimiento, empiezan peleas. ¿Sabes, hermano? La iglesia donde se danza y sale más profeta, a veces hay más conflicto porque no hay doctrina. Es lindo esa iglesia donde danzan harto y gloria a Dios por esa iglesia, pero a veces no hay enseñanza. Y la gente ve solamente la imagen, están danzando, pero acá empezó lo mismo porque no había un cimiento. Pablo no había visitado esa iglesia, así que solamente se quedaron con el mensaje que Jesús había venido, que era el Mesías. Y seguramente de esto se desprende, los gentiles le decían a los judíos, ¿cómo ustedes, siendo el pueblo de Dios, viendo todo lo que vieron, cómo no aceptaron al Mesías, cómo no pudieron aceptarlo? Y los judíos, por otro lado, ¿qué les pasa a ustedes? Nosotros somos el pueblo de Dios, somos hijos de Abraham, somos hijos de la promesa. Ustedes no entiendo por qué Dios los recogió. No entiendo, decían los cristianos. ¿Por qué? Porque ellos preguntan, ¿por qué Dios inculpa? ¿Por qué Dios a los gentiles los quita la culpa? ¿Me entiendes? ¿Por qué? ¿Por qué Dios los tomó? Se suponía, decían los judíos, se suponía que nosotros éramos el pueblo escogido y nadie más. No les caía en la cabeza. Entonces había una disputa. Entonces Pablo hace esta aclaración tanto para gentiles, no judíos, y para judíos, decirle el papel. Y por eso escribe la carta a Romanos, y en el capítulo 1 habla de la culpabilidad del hombre, habla de qué sé yo, de los gentiles, cuál es su papel, ¿ya? ¿Cuál es su papel? Y les dice en el capítulo 1 a los gentiles, luego habla a los dos grupos. Primero, el capítulo 1 se centra en los gentiles, el capítulo 2 se centra en los judíos, y en el capítulo 3 junta a los dos grupos y dicen, ambos están perdidos, ambos son pecadores y ambos necesitan a Jesús. ¿Saben por qué? Le dice Pablo. Los gentiles tienden a defenderse en su razonamiento. Los gentiles usan mucho el razonamiento. ¿Se lo explico de una forma clarita? ¿Por qué no va al Señor, acepta a Cristo, salve su alma? No, yo soy buena persona, yo no le hago mal a nadie. No, eso de evangélico para la gente que arruinó su vida, gente que tenga droga. A eso les falta la religión. Yo soy una buena persona. Yo me considero que soy una buena persona. Y yo una vez le pregunté a un señor, me dijo que era su gerente de algo, ¿lo dejaría entrar al cielo? Claro que me dejaría entrar al cielo Dios, si existe Dios, me dijo, porque yo soy bueno, ayudo a mis nietos, ayudo a mis hijos, soy un buen... En su razonamiento los defiende, porque tiene una conciencia, y la conciencia le dice, le aprueba. Pero el problema es que la conciencia no solamente te aprueba, también te desaprueba, po. Cuando miraste a la secretaria y la codiciaste, cuando te quedaste con una plata que no era tuya, cuando cobraste un trabajo que valía menos de lo que deberías cobrar. ¿Ah? La conciencia que te dice, oye, ese trabajo no vale tanto, le miraste a la persona que tenía buena situación económica y te tiraste para arriba. Tú tienes que ser un precio justo. ¿Me entiendes? La conciencia. Entonces no sirve la conciencia para salvarse. Porque si tú no quieres aceptar a Cristo, bueno, te vas a parar ante Dios y Dios te va a parar y te va a juzgar conforme a tu conciencia. ¿Qué significa conciencia, pastor? Conciencia, con conocimiento, es decir, que tú hiciste las cosas buenas y malas porque tenías conocimiento. ¿De dónde sacaste ese conocimiento? Está en el ADN de cada persona. Por eso sentimos vergüenza, por eso nos indignamos cuando alguien hace algo malo. Este hombre, porque tenemos conciencia de justicia. No, somos imagen de Dios. No somos animales, ¿cierto? Si están pegándole a alguien, sentimos ganas de ayudarlo. ¿Por qué? Porque está esa conciencia. Es decir, esos hombres van a ser... A mí no me conviene defenderme con mi conciencia, porque si es por mi conciencia, Dios me va a decir, muy bien, vamos a echar las horas. Y yo sé que voy a perder. Porque Dios me va a pedir una conducta intachable. ¿Sí o no? La conciencia, mira, es como cuando uno toma un pendrive así y lo pone en un computador y empieza a ver todo lo que está dado en el pendrive. Dios va a llegar al cielo y le dice, ahí está tu conciencia, se la saca.
y la inyecta en su computador. Pone en la computadora y empieza a pasar tu vida. Mira, ¿te acuerdas cuando hiciste esto? ¿Es la conciencia? Hermanos, está todo grabado. ¿Has visto los negocios? Dice, lo estamos grabando. Compre tranquilo. O tenga cuidado porque lo estamos grabando. Nosotros no sabemos que lo están... Dios va a sacar después de la muerte nuestra conciencia sigue. Si no es así, ¿por qué el hombre rico que estaba en el infierno le dice, vaya a decirle que hay unos hermanos que no han aceptado a Cristo, vayan a avisarle que hay un infierno que es verdad? ¿Ya? Los judíos, por otra parte, se apoyaban en la ley, se creían el pueblo de Dios por ser de Abraham y se apoyaban en la ley. Entonces le dice, ni la conciencia sirve para salvarse, sirve para advertirnos cuán pecadores somos, ni la ley también sirve para decirnos, para sacarnos parte, porque si no hay una ley, no te pueden sacar un parte para condenarnos. Y en capítulo 3 junta los dos grupos y dice, ambos están perdidos a menos que conozcan la justicia que por la fe, por cuanto todos pecaron. Cuando dice todos pecaron, está hablando judíos y gentiles, todos están en el mismo saco, todos necesitan un salvador. Necesitan ser simiente de la promesa. Ya. Bien. Número 1. Qué larga la introducción. Romanos capítulo 9, 10 y 11 es una unidad de pensamiento. Es decir, es un mismo tema. Es un mismo tema, es un tomo, 9, 10 y 11. Usted no puede sacar un tema, ni puede sacar un tomo porque se pierde toda la historia. Es como una película que tiene 3 partes. Si usted saca la parte del medio, mejor no la quiere ni ver. ¿O no? O si le quita la parte final. No veo una novela porque, oye, ¿sabes qué? Hay una película y ¿sabes que la parte final no se filmó? ¿Quién la va a ir a ver? Nadie, ¿cierto? Nadie, por hermano, porque sobre todo cuando falta el final. Es decir, es una unidad de pensamiento porque solamente está hablando del pueblo de Israel. Está dando una explicación. Pablo empieza del capítulo 1 hasta el capítulo 8 a hablar del Evangelio, de la teología, por qué somos salvos, qué es la imputación, qué es la justificación, qué es la adopción, qué es la santidad progresiva. ¿Ah? Que si vivimos en pecado vamos a morir, pero si vivimos en el Espíritu. Pero de repente deja de hablar doctrina y se salta, se fija que es como un paréntesis. ¿Se dan cuenta ustedes que estos 3 capítulos son como un punto aparte? Cuando dice, oye, punto aparte, vamos a conversar otra cosa. Esto, 9 y 10 son un punto aparte. Y tienen una unidad de pensamiento. ¿Y qué va a pasar con Israel? ¿Ya? ¿Qué va a pasar con el futuro de Israel? En esos 3 capítulos, Pablo da respuestas tanto a gentiles y a los judíos que quedaron adoloridos, como Pablo, ¿por qué sus parientes no aceptaron a Cristo? ¿Sí? Imagínate que Jesús es chileno y yo acepté a Cristo. Y me voy a otro país, me voy, no sé, a Estados Unidos. Y yo sé que Dios endureció a Chile o lo rechazó como un pueblo escogido. Y me acuerdo de los conocidos, digo, Señor, ¿qué va a hacer de Javier? ¿Qué va a hacer del Raúl? Mis compatriotas, mis chilenos. Del Ángel, de la hermana Katy, de la hermana Karina. ¿Qué va a hacer de ellos? Como sea, hay un amor nacional, ¿cierto? Pero hay más que un amor nacional. Entonces él está preocupado. Está preocupado y empieza a hablar en estos 3 capítulos de el pasado de Israel, lo que le pasó, el presente, la condición que está ahora. Y el capítulo 11 explica cómo se resuelve este conflicto. Si realmente Israel, ¿qué pasó con Israel, el pueblo escogido de Dios? ¿Dejó de serlo como nación o reino? ¿Para siempre? ¿Que algo les pasó? Algo les pasó. Dios lo desechó, dijo, no quiero saber más que en esto. ¿Sí? Bien. Número 2. El pasado, o su endurecimiento o fracaso. Pablo parte diciendo, a contarnos el dolor que él siente por Israel. ¿Ya? Y voy a leerlo. Verdad digo en Cristo, no miento, ni mi conciencia me da testimonio en el Espíritu. Es decir, no es algo carnal, no es algo que yo no es un chauvinismo, no es un nacionalismo exagerado, porque yo creo que sea, porque soy judío, creo que se salve, sino que el Espíritu Santo a él lo conmueve. Ese Pablo está sufriendo, pero el Espíritu Santo también está sufriendo a través de él. Por eso dice que él está en el Espíritu Santo, que no es un dolor sentimental ni emocional, sino es un dolor del Espíritu. ¿Verdad? Digo, como no miento, mi conciencia me da testimonio. Sí, su conciencia estaba conectada con él.
Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, continuo dolor, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que no son parientes según la carne. ¿Qué está diciendo Pablo, pastor? Explíquemelo, quiero entenderlo. ¿Sabe qué es un anatema? ¿Separado? Ahí mismo lo explica. Un separado de Cristo. O sea, Pablo está diciendo, me gustaría irme al infierno, que haya un canje, que haya un intercambio. Yo me tiro al infierno, que Dios me condene, con tal de que Dios salve a mi nación. ¿Cómo se llama eso? Cuando van a matar a alguien y dicen, mátame a mí primero, si me matáis a mí, pues puedes matar a él. ¿Cómo se llama eso? Un corazón intercesor. Por eso no cualquiera puede ser intercesor. En la iglesia dan un ministerio de intercesor. Para ser intercesor, tú tienes que pasar un drama. Por ejemplo, ¿quién va a orar por un drogadicto? Alguien que tenga un hijo, que tu hijo es drogadicto. ¿Quién va a orar por las mujeres maltratadas, violadas? ¿Quién puede hacer eso? Una persona que pasó, una hija, o ella lo pasó en la juventud. Ella puede decirle, ¡se puede! Porque lo vivió. El dolor intenso. Pablo supo lo que es estar perdido, estar sin Cristo. Él supo lo que era rechazar al Mesías. Perseguía a los cristianos, los mandaba a matar. Él supo, estuvo en un anatema. Y ahora dice, me gustaría ser un anatema. ¿Y qué es un anatema separado de Cristo? Es un apóstata. O sea, ¿el mundo puede ser anatema? ¿El mundo puede ser apóstata? ¿Puede o no? Atrévanse, yo los corrijo. No pueden ser apóstatas ni separados. Porque separados de Cristo significa que un día estuviste con Cristo. ¿Cómo te vas a separar de alguien que nunca estuviste? Si el mundo nunca estaba en Cristo, ¿cómo se va a separar? O sea, la salvación se puede perder. Claro, pues hermanos, y Pablo aquí dice, separado de Cristo soy un maldito. Inclusive en una de las cartas, Pablo le dice a las iglesias, no le dice al mundo, el que no ame al Señor Jesucristo, el que no quiera seguir sus mandamientos, el que no quiera, sea un anatema. Te lo digo en español, sea un maldito. Porque si te vas de Cristo, caes en maldición. ¿Cuál es la maldición? Te vaya a la perdición. Pablo dice, yo me gustaría que esto pasara. ¿Conoce a uno que se hizo maldito por salvar a otro? ¿Conoce a alguien o no? ¿Cómo se llama ese alguien que se hizo maldito? ¡Aleluya! Gálatas dice que él murió en un madero y la ley de Deuteronomio dice que el que colgaba en un árbol era un maldito. Jesús se hizo un maldito para que nosotros fuéramos unos benditos. Ay, que soy fracasada, es que no tengo vida, es que a mí me pasa. Oiga, hermano, usted tiene un futuro glorioso. Usted va a ir al cielo. ¿Sabe por qué? Porque alguien pagó su culpa. La maldición que venía sobre usted por no guardar los mandamientos de Dios, por no cumplir al pie y de la letra todos los mandamientos. Alguien fue maldecido y ese fue Jesús. O sea, Pablo está haciendo una tipología de Cristo. ¿Sí o no? Se está comparando con Cristo. Pues, porque cuando está el Espíritu Santo tú puedes llegar a eso. Señor, ¿sabe que eso no se puede hacer? Vamos a otro ejemplo más de alguien que fue así osado. Vamos a Éxodo 32, 33, escribe los 32 por ahí. Éxodo 32 empieza por el 15 a contar la historia. Éxodo 32. Yo le voy a contar la historia, facilita. ¿Se que necesitar toda la Biblia para esto? Si usted no conoce la Biblia, no puede predicar esto. Le da que grandes mensajes. ¿Se entiende lo que le quiero decir? ¿Se fija o no? Hay gente que se pone a predicar mensajes que son demasiado densos. El pueblo acaba de idolatrar. Moisés bajó del monte, tenía el escándalo, hicieron el becerro de oro. Y Moisés, que conoce a Dios, su santidad, dice, ¡ay! Es como que un jefe le dice, lo que hiciste, le dice al amigo, agarra tu bolso y mándate a cambiar por esto que te hiciste tú te van a echar. Aquí yo te van a echar porque te robaste la confianza del jefe, robaste plata, era alguien de confianza y te robaste esto. No, amigo, ándate solito. Moisés sabe. Y Moisés se va al monte solo y va a interceder.
Y antes que Dios declare la palabra de juicio sobre Israel por lo que había hecho, los sacó de Egipto, los libró del faraón 400 años, 210 azote, golpe, les mostró sus maravillas. Pasan 3 días y después pasaron otros días más. Va al monte, 40 días se tarda en volver a buscar las tablas de la ley. Y el pueblo está danzando y está adorando un ídolo. Moisés así, ¡oh! Corre, solo para arriba. Me imagino que iba llorando para arriba. Y le dice, Dios, tu pueblo ha hecho algo horrible, ha hecho algo espantoso. Yo sé que tú a lo mejor lo vas a eliminar. Perdona su pecado, por favor. Y si tú no lo perdonas, entonces ráeme del libro de tu vida, mándame al infierno, sácame de del libro de la vida, ráeme. ¿Sabe qué es raer? ¿Ah? Raspar o sacar algo de raíz, no dejar. Si yo quiero que no quede nada, esto raspo. Raer. Los ratones son roedores, empiezan a gastar. Sácame. Es primera vez que... ¿Y qué le dice Dios? ¿Qué le dice Dios? Ve, lo vea el hombre. Qué intercesora. Qué líder, qué pastor el hombre. ¿Sabes lo que le había dicho Dios? Le dijo, yo te voy a darte otro pueblo mejor. Esto te lo voy a matar a todos en el desierto. Y te doy otra iglesia. ¿Te imagináis que Dios me dijera a mí, Juan Carlos, hay una iglesia en Providencia, tiene 1000 almas. Te van a hacer el sueldo. Va a estar regalado. La iglesia con guardia de seguridad, la gente tiene plata, hay una iglesia. ¿Para qué te quedas acá? A Moisés lo tentaron. Dios le dijo, le hicieron una sugerencia. Moisés, tú sos un 7, yo no tengo nada contra ti, pero el pueblo rebelde, yo te lo voy a quitar, no te mereces. No te mereces como líder. ¿Qué dijo Moisés? No, Dios, si tú lo vas a sacar y lo vas a matar. Antes que Dios declare, mátame a mí con ellos, sácame. Y Dios le dice, ya, tranquilo Moisés. Al único que yo voy a sacar de mi hoja de vida y al que peque contra mí. Así dijo, ¿no? ¿O estoy inventando? Al que peque yo voy a sacar. Es primera vez que Dios amenaza a alguien y dice que al que peca lo va a sacar de la hoja de la vida. O vamos al Nuevo Testamento y hay otro pasaje donde dice, a una de la iglesia le dice que si no limpia su vestidura, va a ser borrado del libro de la vida. Ah, entonces yo puedo establecer que es una doctrina así porque está en el Nuevo Testamento y está basada en él. Porque Dios no cambia. ¿Sí? Intercesor. Así se siente Moisés. Vamos ahora, ¿qué dice más abajo? ¿Qué son los israelitas, los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley? Primero, la adopción, es decir, fueron llamados hijos de Dios. ¡Qué privilegio! Moisés anda a decirle a Faraón que son mis hijos, que es mi primogénito. Le están, vamos, sigamos con John. Le están pegando a la esperanza en la escuela y llegas tú. ¿Qué le pasa con mi hija? Oye, dejen a mi hija. Y la esperanza dice, ¡ay, llegó mi Superman! Y ahí viene mi papá. Le volvió el alma al cuerpo. Israel supo que Dios fue su papá porque lo sacó de Egipto, lo defendió. Vio su aflicción y lo sacó. Como papá lo tomó y lo sacó. Lo adoptó. Oye, dile a Faraón que no tiene preso a cualquiera ni esclavo. Dile que es mi pueblo, dile que es mi hijo primogénito, mi hijo especial. Adopción. ¿Qué más dice que era la gloria? Hermano, la gloria, el pasto, es decir, Dios se comprometió que iban a hacer su pasto especial, la gloria. Imagínate, veían ellos la gloria de Dios. En la noche veían una columna de fuego arriba del cielo y los calentaba. Cuando Moisés hablaba, entraba a la carpa y llegaba ahí, todos quedan afuera. ¿Sabes lo que veían? Hermano, veían una nube que bajaba. ¿Te imaginás, hermano, ver la gloria de Dios? Ver bajando una nube en una carpa que Dios está hablando. Es un privilegio, ¿no? Oh. ¿Vieron la gloria de Dios? Y así, y tantas cosas más. Por el espacio de tiempo no puedo estar una por una. Pero no les sirvió de nada. No les sirvió de nada experimentar cosas gloriosas. No sirve de nada que tú veas visiones, que tengas sueños, si no nos arrepentimos. En aquel día muchos me dirán, hacía esto. ¿Se fijan los criterios, no? No les sirvió de nada. Muy bien, sigamos en la línea. ¿Qué otra cosa más?
¿Qué más te sigue diciendo? No, entonces, ¿qué pasó? ¿Falló Dios? No que la palabra de Dios haya fallado, porque no es que falló. La explicación no es que Dios falló. Dios no se dio a entender. No se explicó bien, por eso el pueblo fracasó, por eso no entendieron, por eso Israel el 90% no se convirtió. No que la palabra haya fallado. No, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Está hablando de Israel espiritual. ¿Sí? Israelitas espirituales. Ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, porque en Isaac se la llama descendencia. Y esto no es según la carne, según la promesa. Y ahí me toman los dos ejemplos que voy a explicar raudamente. Los israelitas pensaban y se gloriaban, y hasta el día de hoy están así, que por ser descendientes de Abraham, que por tener un pasado glorioso, David, Jacob, ellos son salvos, y que son el pueblo especial, y que son mejores que nosotros mismos. ¿Sabía usted que tiene ese pensamiento? Y ahora se lo voy a explicar con la Biblia. Mire, yo amo a Israel. Yo amo a Israel. Pastor, pero lo está poniendo mal. No, estoy diciendo la realidad, lo que dice la Biblia. Y te lo voy a explicar mejor. ¿Por qué poner un énfasis? Ellos no entendieron que ser la nación escogida, tener el ministerio, porque ¿cuál era la promesa de ellos? Que iban a ser la luz para las naciones. Iban a ser un pueblo sacerdotal, es decir, Dios, y el mundo iba a conocer la ley de Dios, o el evangelio, las buenas nuevas, a través de ellos. Pero su ministerio les fue quitado y entró la iglesia. Los que no estábamos corriendo, los que no estábamos esperando nomás. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Por qué, pastor, los dos casos? De repente se me prendieron las ampolletas. Yo sé que Dios quería aclarar esta palabra. Estoy seguro, para que algunos entiendan. Después van a entender por qué, porque Israel va a ser muy impopular ahora. Va a ser muy odiado en el mundo. Yo no quiero que ustedes sean contaminados. Resulta que Abraham le dice que él va a tener una descendencia bendita y le hace una promesa. Va a ser un hijo de una promesa. Pero resulta que Sara es estéril. Y Abraham lo sabía. Imagínate, ¿cuántos años casado? El hombre tenía 75 años. Sale de la tierra, voy a hacer una nación grande contigo, sal. Una nación grande, mi mujer. Tengo 75 años, mi mujer tiene 10 años menos, 65. ¿Cómo una mujer de 65 años? Yo podría engendrar 75 años, todavía tú no me puedes engendrar. Pero una mujer a los 65 años ya no ovula, ya no tiene menstruación, olvídate. Y pasan muchas cosas más, ¿usted sabe? ¿Cómo es posible que eso va a pasar? Entonces, para aceptar eso, ¿qué le está dando Dios? Una promesa. Le está dando Dios una promesa. Pero para que esa promesa se cumpliera, Abraham tenía que tener bien fe. Tenía que tener fe, hermano. Toda la vida está llena de promesas y la mayoría está condicionada a la fe. El otro día escuché un mensaje en Facebook. El mensaje de hoy se llama reclama tus promesas. Reclama lo que te pertenece. Porque Cristo ya lo pagó todo. Tienes que ir a reclamar. ¡Hey! Voy a ir al banco. Sí. ¿Qué pasa? Al banco Falabella. Sí, señor. Aquí hay un... No sé, pues el hermano Raúl me depositó 100 millones. Y él lo depositó. Así que... ¿Quién es Raúl? Raúl, pues. De mi iglesia. Él me dijo que me depositó 100 millones. Y yo vengo a buscarlo porque me pertenece. Porque él ya lo depositó aquí. No es así. Las promesas están condicionadas a la fe. El que cree, no el que creyó, no el que creerá, el que cree, fe permanente tiene vida eterna. Pero el que deja de creer, pero el que no ha creído, ya ha sido condenado. Cree, verbo presente. ¿Qué pasó con estas dos mujeres? Había que tener fe. ¿Cuánto esperó? 25 años. Y nació el hijo por fin. Pero en medio de eso nació Ismael. Ismael es hijo de la promesa, es hijo de la carne. Te digo algo.
Hay gente que Dios le ha dicho, quédate aquí en la iglesia. Espera un poco porque te traigo un esposo. O te traigo una bendición. Pero la persona tiene impaciencia y no aguanta, se descarrea, se va al mundo y toma a otro hombre. Ten paciencia, no te vayas al norte, yo voy a traer un trabajo aquí. Pero él no aguanta y se va al norte. O sea, es un trabajo, es una decisión según la carne. ¿Por qué según la carne? Mira, si lo voy a explicar. Sí, ando, pero iluminado. Y escucha. Y te lo prometo que no estoy bromeando. Nunca la palabra se me había aclarado tanto en la vida como ahora estos últimos tiempos. ¿Y sabe por qué? Porque usted tiene que entender y conocer profundidades. No es para que yo me gloríe, no, hermano. Dios me ha pisoteado tanto, me ha golpeado tanto que a mí... Usted me conoce, hermana Vero, Dios le dio testimonio de mí, de quién soy yo en el Espíritu, ¿cierto? Dios me mostró, bueno, ¿qué es lo que pasa? 25 años tardó, llegó el hijo. Pero según la carne, ¿por qué mal según la carne? Porque Sara primero no creyó, y cuando tú no crees, todo lo que no es fe es carnal. Porque las cosas las hacemos por dos motivaciones, por la carne o por la fe. Aquí yo puedo estar predicando por la carne para que usted vea cuánto sé de la palabra, pero Dios sabe. O puedo estar predicando por el Espíritu, porque yo quiero que ustedes entiendan y respeten a este pueblo y no lo maldigan, como lo han hecho pastores, metodistas y pastores lo han maldecido. Un pastor dijo, no voy a nombrar su nacionalidad ni nada para no más detalle, pero dijo, yo soy antisemita. ¿Sí? Se declaró. ¿Qué pasó? Tiene Isaac. Isaac se casa. Tiene 40 años y también se vuelve a casar y vuelve el problema. Rebeca también era estéril. Por lo tanto, ¿cuántos años duró Rebeca sin tener hijos, casado? ¿Cuántos años? No se preocupe, no lo busque en la Biblia. Ya yo lo busqué, ya saqué la cuenta. Y no me pida que lo busque en la Biblia porque... Pero se lo digo fácil, ya. Tenía 60 años. Isaac cuando le nacieron los gemelos. Es decir, 20 años estuvo esperando, 20 años. ¿Te imagináis un matrimonio 20 años? ¿Tendrán esperanza alguna que no tengan hijos? 20 años. Pero si nosotros tuvimos cuando joven, tú sabes que las matrices van cerrándose, los ovarios, ya la mujer ovula menos. Usted sabe, 20 años. En cambio, volvamos atrás, Agar. ¿Cuánto tendría Agar? Una esclava, generalmente era muchacha joven, entre 14 y 20 años. O sea, había que tener fe para creer que si Abraham se acostaba con Agar, una muchacha de 20 añera, iba a quedar embarazada. ¿Había que tener fe o no? ¿Había que tener fe o no? No, pues, hermano. No se ruborice, hermano. Sí. Somos adultos con criterio, ¿cierto? Oye, ¿qué esperan más? Mira, aquí está la muchacha, está en toda el vigor. Cuando la mujer mejor puede tener hijos, su útero está todo, tiene fuerza, tiene alto calcio, 20 años. O sea, no era hijo de la promesa porque para eso no había que tener fe. Era predecible, era razonable que si Abraham se acostaba en la primera noche o en 2 noches, de más que iba a quedar embarazada. Pero una mujer que tenga ya, como Rebeca, ya han pasado 20 años, o Sara, 90 años para que tenga un hijo, había que tener fe. ¿Y qué estaba diciendo Dios? Porque Dios permitió que fuera estéril las dos mujeres para enseñarnos algo, que si queremos una bendición, nosotros tenemos que tener fe. Y fe es obediencia, es guardar los mandamientos. ¿Cuántos proyectos, cuántas cosas Dios tiene contigo? ¿Cuántas empresas, trabajo, cuántas cosas y no se van a realizar y están estancadas porque no hay fe? Ah, pero si yo creo, pero no tienes obediencia. No tienes santidad, no tienes búsqueda. ¿Por qué? ¿Por qué? No, es que ya Cristo lo conquistó, así que reclámalo. No, hermano. Hebreo dice que da un ejemplo y da una lista de puros hombres que conquistaron las promesas por la fe. Que tuvieron paciencia. Hebreo dice, por la paciencia y la fe conquistaron promesas. Promesas. Entonces, por lo tanto, no iban a ser hijos. Entonces, ya, pues aquí está el primogénito. Porque realmente era el primogénito, aunque era nacido
De ahí tenía que salir la descendencia bendita. Pero Dios dijo, no. ¿Por qué? Porque yo te dije que tu mujer, Sara, iba a tener hijos. Así no es. Y además tenía que ser con dificultad porque tenía que haber fe. Y con esta mujer no hubo que... ¿Para qué tener fe? Porque era esclava y ella le dijo, anda, acostarte con mi marido. Sí, señora. ¿Era esclava? ¿O podía discutir ella? Al contrario, la mujer dijo, aquí está buena, dijo, me quedo como patrona. De hecho, después la despreciaba. Andaba así, ella la agarra. Yo le doy hijo, sí. ¿Y tú? Mi hijo mira cómo está creciendo y se está encariñando. Usted sabe la historia. No había que tener fe. Hasta Agar dijo, aquí la saqué bien. Sara va a morir y mi hijo va a ser heredero de todo, hermano. No había que tener fe. Pues. ¿Por qué? Porque el carnal seguía por... Vamos al otro ejemplo. Vamos a Esaú. Señor, yo quería un hijo, no me había de dos, pero ¿cuál va el hijo de la promesa? Si son los dos hijos de la promesa. Y viene un profeta y le dice, no, solamente uno. Yo dije que un hijo va a ser de la promesa. Y en Isaac ya viene la descendencia de bendición. Y le dice, porque mira, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y ahí la gente dice, ¿ve que Dios es soberano? Pero Dios es injusto. No, pues, y ellos te dicen, así te dice el calvinismo. No. Dios es soberano. Dios no tiene por qué darte explicación a ti de lo que hace. Porque Él es soberano. Ojo, sí, Dios es soberano. Pero también es justo. Dios por la soberanía no va a pasar a llevar otro atributo. ¿Me entiendes, no? Dios cuando toma una decisión considera todos sus atributos. Considera la justicia, considera el amor. ¿Me entiendes, no? Pablo se mandó un condoro y yo voy a revenderlo. ¡Pablo! No va a predicar, no sé. Pero de repente pienso, la justicia. Pero después viene el amor. Oye, pero tú cuando eras joven, también te pegaste con doro, también es así. ¿Me entiendes? Equilibrio, haga un equilibrio. Si Dios se pusiera a ser soberano, hermano, y usara la pura soberanía y no consideraba la justicia, no consideraba el amor, la misericordia, hermano, olvídate. No, hoy día, ¿sabes qué? Soy soberano y quiero que se destruya todo Perú. Quiero que desaparezca esta isla porque yo soy soberano. Yo no tengo por qué darle cuenta a nadie. Yo sé por qué lo eliminé. ¿Te imaginas? Dios no es así. Porque tienes otros atributos que son la misericordia, el amor, la compasión. Así que esa es la falla del calvinismo, que agrandan demasiado un atributo de Dios en desmedro de lo otro y lo hacen un Dios desequilibrado. Y Dios es equilibrado. Perfecto. ¿Por qué Dios entonces hizo eso, pastor? Es verdad, pero igual me rasco la cabeza, pastor. ¿Por qué dice eso? Porque Dios tiene un atributo que a nosotros nos cuesta entender, que se llama la omnipotencia, la presciencia. ¿Y qué es la presciencia? Pedro dice, según la presciencia. Pre es antes del conocimiento. Dios sabe exactamente qué van a hacer las personas, cuál va a ser su actitud. Dios no hace un laboratorio a decir, a ver, ¿qué hacen las ratas si le pongo corriente, si le pongo esta comida? A ver, no, Dios ya sabe cómo se van a comportar. ¿Le doy un ejemplo de presciencia? Otro ejemplo más. Cuando la gente dice, queremos un rey, como todos los demás pueblos, un rey que nos defienda, queremos un rey que salga a pelear por nosotros. Muy bien, dijo Dios, que un rey, sí, que nos dé respeto. Dios buscó el hombre más alto, porque yo quería un hombre. Se llamó Saúl. Pero al momento de ungirlo, como el pueblo quería así, dice que era sobrepasada del hombro para arriba todo. Pero cuando lo manda a ungir, porque lo mandó a ungir con el mismo profeta, hay una distinción, hace una excepción, que lo hizo lo mismo con David. Lo ungió con redoma. Y la redoma era una cuestión de barro, como una vasija, y le echó aceite con redoma. Pero a David cuando lo ungió con cuernos. ¿Ya? Y el que es agudo en la palabra, el que lee la palabra, se detiene a pensar en eso, porque el que no lee nomás, pues no le da importancia. El problema es que la redoma, con el uso se pueden romper. La redoma representaba el ministerio. ¿Qué estaba diciendo? Un día el ministerio de Saúl se va a romper y no va a dejar descendencia. Su hijo no va a seguir siendo rey, pero un cacho de animal, anda a romperlo, hermano. Anda a romperlo. Ahí pégale aquí a veces, se va a romper la pared. La pared se hace pedazo, el metal. El cacho es duro.
Porque la redoma es hecha con manos de hombre. Pero en cambio el cuerno de animal es hecho por el poder de Dios. ¿Qué estaba diciendo? El reino de David nunca tendrá fin. Nunca se destruirá. Siempre habrá un descendiente de la tribu de David, porque lo ungí con redoma. Y ese descendiente eterno se llama Jesucristo. Amén. ¿Por qué entonces Dios? ¿Tú crees que el profeta no le dijo, Señor, ¿y por qué con cacho? Samuel, la redoma. Ya. Saúl no se preocupó. Cuando Dios dice eso y toma esa decisión, no es porque es arbitrario, porque en su presencia Él sabía la inclinación de Esaú. Esaú significa, tiene dos nombres. Tiene un nombre, significa velludo, pero también tiene un sobrenombre, rojizo, porque era colorado, velludo rojizo. ¿Sabe qué es el equivalente en hebreo? ¿Cómo le decían? Edón. Edón. Edón es rojo. ¿Ya? Y este hombre, ojo, porque la carne, ¿de qué color es la carne? Roja. Y de Edón, el otro día estábamos con la Maca conversando, ¿de dónde venían los amalecitas? Era de Edón. ¿Sí? La carne. Hombre carnal. ¿Sí? ¿La carne se guía por qué? ¿Se guía por la fe o por los sentidos? No, está buena. Esta mujer está bonita. No, yo me caso con ella, está bonita. No es cristiana. Es joven y callado, pero es que no es cristiano. Es bonito, pero no es cristiano. No, que lo ojo. Él nació siendo un primogénito, porque nació segundos antes, era el primogénito, pero cuando fueron a un campo, el hermano, el que nació por segundo, siempre andaba así. Me gustaría, ¿por qué? ¿Por qué? Si al nacer mi mamá dice que le tomé hasta el pie, yo quería ser el primero, me la ganó, ¿por qué no pude? Decía Jacob, se quedaba en la tienda, mi papá ya. Un día le acompañó al campo. Y él lleva comida porque sabía cocinar, y le echa harta pimentón de color, según yo. Color, manteca, unas lentejas ricas con... Y como era carnal, oh, que se ve bueno decir, tengo un hambre. Pero tú no, ¿ir a la casa? No, yo no puedo esperar. No, pásame la comida. No, se la cambio. ¿Y por qué? La primogenitura. Ah, ¿qué me importa la primogenitura si voy a morirme igual? Voy a morirme igual un día, así que trae para acá. Ya, listo. Y le dio que comer y le dio pan. Ustedes eso lo leen y lo ven como algo muy simple. Porque no conocen la costumbre hebrea. Cuando yo le doy comida a alguien y le doy pan, estoy haciendo pasto. ¿Me entienden, no? Porque el pan tiene sal. Yo lo expliqué, ¿cierto? ¿Y qué significa la sal? Integridad. ¿Por qué nosotros tenemos que ir a una notaría? Porque no tenemos integridad, porque la palabra del hombre no vale nada. ¿Sí o no? Pero en ese tiempo los judíos andaban con sal. Cuando hacían pasto, tiraban sal si no tenían pan o comían pan. Comer pan, es decir, es como ir a la notaría firmar un contrato. Se coció, el hombre comió con él y le recibió la comida. Por eso la Santa Cena, nuestra unión con Cristo se simboliza en una comida. Estamos diciendo, seguimos siendo tu pueblo, queremos tu mandamiento, queremos tu presencia. Tus amigos son mis amigos y Señor, y tus enemigos son también nuestros enemigos. Eso estamos diciendo, estamos en pasto. Eso decimos con la Santa Cena, ¿sí? Estamos manifestando que nuestra comunión se está renovando los votos todos los días. El hombre se coció, no le interesó. Y más adelante se arrepintió, lo lamentó, pero ya era tarde. ¿Me entiende, no? Ya era tarde. Dios sabía que no era un hombre que le iba a interesar la primogenitura. No era un hombre que le gustaban las cosas espirituales. Le gustaban las cosas carnales. ¿Sabe por qué Dios prepara a un pastor? No es igual como que tener un don de profecía y a un pastor es diferente, a un profeta diferente, a un evangelista o a un apóstol. Son ministerios donde Dios tiene que trabajar con el carácter. No le sirve un carnal. Un vanidoso, un egocentrista no sirve para el ministerio. ¿Qué más te cuento? Entonces, Dios escogió según su presencia. ¿Tuvo razón Dios o no? Tuvo razón en escoger a Jacob. En cambio, Jacob
Metió la pata y pecó, pero sin embargo siempre fue ambicioso. Inclusive cuando va huyendo de su papá y se le aparece esa visión, él hace algo extraordinario. Él promete el diezmo. Dios le dijo, dame el diezmo. No, él lo prometió. Hizo lo mismo que su abuelo. Si Dios me bendijera y mi abuelo daba diezmo, yo voy a diezmar. De todo lo que Dios me dice. Se compromete. Después cuando se viene de vuelta, Saúl me va a matar. Y yo sé por qué me va a matar, porque engañé a mi papá. De todas maneras, me está esperando. Pero ¿sabe lo que hace? Divide los campamentos. Uno se va para allá, para acá, por si diciendo, por último, que mate a la mitad de mi parentela y la otra pase por el otro lado. Y se queda solo. Papá, ¿dónde va? Y su esposa, y Lea, Jacob, déjame solo, Jacob, déjame solo. Y se mete en un bosque, en una pradera, un desierto, y le dice a Dios, yo soy Jacob, Señor, tú te pareciste a mí, y me dijiste que mi descendencia sería bendita, pero mira, mi hermano me busca. Ahora, Señor, si es verdad que yo hacía muchas trampas, pero yo quiero ser un hombre espiritual, yo quiero ser un sacerdote verdadero, yo quiero la primogenitura, no solo de nombre, quiero vivir la primogenitura, Señor. Y se le aparece un ángel. Y le dice, ok, ¿te la quieres ganar la bendición? Sí, pelea conmigo. ¿Peleas con un ángel, hermano? ¿Peleas con un ángel y peleas con Dios? En el fondo era una teofonía de Cristo. ¿Ah? ¿Te quieres la bendición? Como le dijo, ¿quieres ser profeta? Sígueme, le dijo Elías. Si me sigue por las 4 etapas, vaya a heredar el manto, si no, no. Sígueme, tener fe. Pasa por todas las pruebas. Si las soportas, va a llegar al propósito de Dios. Si te atemorizas, no llegas. El ángel peleaba, el ángel se hizo como un niño, como el papá cuando juega con los niños, me venciste. Y Jacob le dijo, yo no te voy a soltar hasta que me bendigas. Bendíceme. Ok, le dijo él. Y tomó la espada y lo hirió. ¿Qué cortó? La carne, el tendón. ¿Y qué significa pasto? Cortar. ¿Se acuerda que se le enseñé? Cortar carne. Pasto significa cortar carne. Cortar con el mundo. Y después, usted sabe que salió así el hombre. Papá, ¿qué te pasó? Tuve un encuentro con Dios, no te preocupes. Papá, vamos con tu hermano. Papá, te van a matar. Papá, no va a pasar nada. ¿Por qué? Tuve un encuentro. Dios me cambió mi identidad. No me llamo más tramposo. Me llamo Israel, el que pelea con Dios, el príncipe de Dios. Dios cambió mi identidad. Soy un nuevo hombre. No soy la hermana que pedía prestado todo y no pagaba. Ahora pago todo. La hermana que a todo trataba mal y a todo le alegaba. Ahora no soy así, he cambiado. Dios me dio, Dios me trató. Me encontré con Él, dejé de reclamar a los demás por qué no me visitaban, por qué no me querían. Ahora yo busco a Dios. Si importa si me saludan, no me saludan. Si me ignoran, no me ignoran. Si me encuentran como una loca, no me interesa. Yo amo a Dios y sigo a Dios. ¿Por qué? Porque Dios me dio, los procesos me dieron. Así que Jacob quedó cojeando de por vida. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué otra cosa más dice Romanos? Porque la Escritura dice, Faraón, por eso te he levantado para mostrar mi poder y para que... Vuelvo a tomar otro ejemplo. Ahora el ejemplo de cuando Dios manda a Moisés a sacar el pueblo, también Dios usa la presencia. Dios le dice, mira Moisés, tú vas a ir allá y el faraón no te va a creer. Le dice el tío, va a meter la mano y después le va a hacer otra señal para intentar que crea. Si no te queda la primera, te puede crear la segunda, le dijo. Lea bien, mira. Y después en la otra plaga, cuando empiezan las plagas, le dice, mira, el faraón no se va a arrepentir. El faraón no se va a arrepentir. Fíjate que Dios le dice el resultado. Le está diciendo lo que va a pasar. Imagínate, un faraón, saber que llenó con ranas, que dejó en tiniebla por 3 días que nadie podía verse, las moscas, que mata a los animales, y aún así no se arrepiente. El tipo es duro, ¿no? Y muchos dicen que Dios lo endureció porque dice que Dios lo endureció. ¿En qué sentido se endurece una persona? ¿Sabes lo que quiere ser dureza? Es que ni por más que trate, a veces Dios con alguien, el hombre sigue así,
Dios sabía cómo iba a reaccionar, pero lo escogió a él porque conocía que era tosudo. ¿Me entiende, no? Dios sabía. Dios pudo haber matado a Faraón, una enfermedad, a ese muerto, y el pueblo ya salió todo peligro. Se acabó. Porque sabía que no se iba a arrepentir. Pero ¿por qué lo dejó ahí? ¿Por qué quiso mostrar? ¿Sabe por qué? Porque una palabra que aquí se predique puede traer bendición o puede traer maldición. Si tú obedeces esa palabra, trae bendición. Si la desobedeces, te trae maldición. El pastor lo dijo para mí porque me tenía mala. Me tenía mala, pastor. No recibo esa palabra. La profeta me entregó esta palabra porque me tenía mala, fue muy duro. Me tenía mala. Recién conté un caso de alguien que subestimó la palabra. La palabra no vuelve vacía. Dios te hace testigo. Y te lo voy a explicar de la siguiente forma. No quiero ir al versículo donde dice que todo el día vi salir sobre un pueblo rebelde. Mira, el sol sale para todos. Así. Nosotros sabemos que no es el sol que avanza, ¿cierto? Pero la Biblia está hecha en un lenguaje humano, cultural. Si el sol se topa con nieve o se topa con cera, ¿qué le va a pasar a la cera? Se va a derretir. Si se topa con un pantano, ¿qué le va a pasar al pantano? ¿De qué es lo que el pantano barro? ¿Qué le va a pasar? Se va a endurecer. ¿Cierto? Se va a endurecer. ¿Cómo es posible que el mismo sol a algunos lo endurece y a otros lo ablanda? Es el mismo sol, la misma temperatura, las mismas propiedades físicas, la misma distancia del sol, y sin embargo, yo pongo aquí un vaso de barro y aquí pongo cera. Y abro el techo y espero una hora, y una hora la cera está toda derretida y el barro está más duro. ¿Por qué uno se ablandó y el otro se endureció más? ¿Fue culpa del sol o fue culpa de la calidad de los materiales? Es decir, el corazón, es la actitud del corazón. Lo único que hizo el faraón es condenarse más, porque era tan duro, porque se creía Dios y obstinado. Y cuando somos obstinados, Dios nos desecha y nos deja que nos endurezcamos. ¿Sí? Entonces, esta figura Dios se la está diciendo ¿a cuál? ¿Al Israel espiritual o al Israel natural? Al natural no, ¿cierto? Porque eran hijos naturales. Porque no eran hijos de la promesa, porque no tenían fe. Si Faraón no hubiera creído como la mujer, la ramera que dijo, oh, yo sé cómo es Dios. La mujer escuchó y ya está, se estaba rindiendo. Faraón vio. Es decir, Dios endurece la palabra, la misma palabra, a uno le es bendición y a otro le es maldición. ¿Por qué? Porque unos tienen el corazón cuando están escuchando de barro y el otro de cera. El sembrador salió a sembrar. Una semilla dio un poquito y se murió. La otra dio un poco más y se murió. ¿Fue culpa de la semilla o fue culpa de la tierra? La tierra. ¿Y qué es la tierra? El piu que dice los... Bendito y alabado sea el Señor. Bien. De manera que... ¿Por qué dice de manera? Para que el hombre sea anunciado. Mira, por la Escritura dice, por esto mismo te he levantado para mostrar mi poder y para que mi nombre sea... Pero a través de esa dureza, Dios también mostró su gloria. Y por muy prepotente que era el faraón, Dios mostró que él era poderoso y lo humilló igual. Y a través de eso se dio que poderoso era Dios, que no era cualquier Dios, mostró su gloria. De manera que quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer. Y en otra parte dice, ¿cierto? Porque tendré misericordia a los que quieran tener misericordia. De manera que quien quiere tiene misericordia y quien quiere endurecer. Pero me dirás, ¿quién ha resistido a su voluntad? Más hombre, ¿quién eres tú para altercar? ¿O no tiene potestad el alfarero del barro para hacer de la misma masa? Aquí habla de los israelitas. Una masa creyó, se ablandó, y otra masa se endureció.
¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacernos todo su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción, para hacer notoria la riqueza de su gloria? Le mostró como vaso de misericordia que Él preparó de antemano, a los cuales también ha llamado a esto. Nosotros, no solo los judíos, sino también los gentiles, como también Oseas dice, llamaré a un pueblo que no era mi pueblo, y ahí está hablando de la iglesia e Israel. Así también Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra y su justicia con prontitud. Y como antes Isaías dice, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos sido y como Gomorra seríamos. Esto yo lo anticipé. También me dio que pensar. Me dio que pensar eso. Dice, Isaías dice, menos mal que Dios no destruyó todo, menos mal que Israel no fue todo incrédulo, menos mal que quedó un remanente. Porque si no, hubiéramos sido como Sodoma y Gomorra. Hoy día esa palabra para mí es fácil interpretarla. ¿Sabe por qué? Yo he mandado muchos videos. Porque los mejores evangelistas para el pueblo judío mejores evangelistas para el pueblo judío no somos nosotros. Son los mismos judíos. ¿Lo ha visto usted? Rabinos convertidos en Alemania, en Rusia, iglesia. No hay mejor palo. No hay mejor astilla que la del mismo palo. Es decir, Dios dejó una descendencia para que a través de esta descendencia a los que dejó endurecidos los vuelva a hablar. Es decir, que el instrumento que Dios va a usar para recuperar a Israel, natural, va a ser el Israel espiritual. Y ese Israel espiritual es el que está metido en la iglesia, que es parte del reino. ¿Se lo pruebo más? Sí, pastor, yo he visto evidencia. En la gran tribulación hay un hermano que decía, no sé qué iglesia aquí, yo le estoy pidiendo a Dios que me deje la gran tribulación para predicarle y decirle a la gente que no se deje marcar. Entendiendo ahí, ¿no? Digo, maestro, que cayó. Que Dios me deje, hermano, que Dios me deje para predicar. Que haya que darse la gran tribulación para predicar, no se deje marcar. Cuando Dios levanta la iglesia y comienza la gran tribulación, tenemos tres niveles. Dios levanta dos profetas y son judíos y hablan hebreo. Y traen un mensaje de 42 meses. Y en 42 meses no lo pueden matar y están predicando a Israel. Dos tercias partes de Israel no va a creer. Sigue siendo natural, pero una tercera parte se va a convertir. Lo dice Isaías. No conforme con eso, los matan a ellos, después de familia que los maten, terminando su periodo, los matan, suben al cielo, resucitan. Dios, cuando va a comenzar su vida a los 3 niveles que siguen, salen, no sé a dónde, salen 144.000 judíos que no se han contaminado con mujeres, son puros, que han estado estudiando la ley, se han guardado para Dios, son vírgenes, no tienen ninguna contaminación. Y están entrenados. Llegan estos muchachos, estos hombres, no sé si son viejos, no sé si son jóvenes, pero son hombres del pueblo de Israel, y el Apocalipsis dice las tribus. Y el ángel dice, Señor, empezamos a actuar a descansar el juicio de un poquito, primero me sellas a los 144.000. ¿Y para qué es sello? Para protegerlo. Es decir, ahí no lo pueden matar. Una bala, no puede matar, no lo puede matar, no puede tocar. Alguien quiere hacer algo, no puede. Son 144.000 que tienen un ministerio, hablar de Israel, que pronto viene el Mashiach, que la redención está cerca. No termina la tribulación, no la terminan. ¿Por qué? Porque son arrebatados. Aunque la Biblia no lo dice, literalmente yo sé que son arrebatados porque son mismos 144.000 que están en Apocalipsis 7, no me acuerdo el verso. Después en Apocalipsis 14 aparecen alabando en el cielo los 144.000 junto con la esposa del Cordero. Salen alabando a Dios arriba. Es decir, terminan su ministerio, es decir, son judíos. Son judíos. Por eso era necesario que Israel volviera a su tierra.
Tenía que volver porque en el mismo lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, ahora se han llamado hijos de Dios. Es decir, cuando Jesús maldice la higuera, no la sacó de raíz, solo la secó. Pero sabemos después por palabras de Jesús que cuando vea que la higuera comienza a reverdecer. Es decir, pastor, concluyendo, Dios solamente a Israel le quitó su ministerio sacerdotal, ser luz para las naciones, ser los grandes evangelistas, le quitó como nación el papel de ser la nación que iban a evangelizar. Por 2000 años lo ha hecho la iglesia y que está compuesta de judíos nacidos de nuevo que han creído en Jesús y por gentiles. Pero nosotros vamos a terminar nuestro papel. ¿Por qué? La explicación por qué fracasaron es porque no tuvieron fe, porque se confiaron en lo natural, que era el hijo de Abraham, que era el hijo de la promesa. Pero Israel no ha perdido para siempre su condición ministerial. Hay una redención futura. Hay una redención futura. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Pablo, el capítulo 10 dice, de Romanos, hermano Dios, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo estaba orando, clamando por Israel, pero ¿cuál Israel estaba clamando? ¿Por el que creyó o por el Israel natural que nadie creyó? Por el incrédulo. Si Dios hubiera cancelado completamente los planes por Israel y decir, bueno, ahora está la iglesia y ya no existe ningún plan profético para Israel, ahora ¿para qué está orando? ¿Por qué está orando por Israel? Hechos 1:6. Gracias, Señor. Cuando Jesús va a partir en el monte de Olivo, hay 500 personas. ¿Sí? 500 personas, digamos. Y él se va a ir, lo va a llevar en la nube, 500 ángeles. Se juntan 500 personas que hay todos judíos. Y le hacen una pregunta, la multitud. Señor, ¿quién de los seis? Sí, Señor, que hacemos la pregunta. Sí, todos tenemos la misma pregunta del judío. ¿Vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Jesús no le dijo, no muchachos, se equivocaron. Hay solo un pueblo para la iglesia, Israel ya perdió. ¿Qué están hablando? ¿No le dijo eso? ¿Sabes lo que le dijo? No os toca a vosotros saber las cosas que mi Padre puso en una sola potestad. Es decir, no es necesario que usted lo entienda porque Israel iba a tener que estar endurecido por 2000 años, esa gente. ¿Se fijan, no? Ellos preguntan por la restauración. ¿Por qué Dios no dijo, no, si no hay más pueblo de Israel? Vengan a la iglesia y listo, porque mi pueblo era la iglesia, yo los cambié, los abandoné. ¡No! Jacob no se conformó con Lea, después trabajó 7 años más y fue a buscar a la primera esposa que amó. ¿Y qué se la cambió? No está mal Raquel es Israel. Le llegó la de los serafines. Y podría dar muchas figuras. Pablo dice a los gentiles que no nos cantemos y no nos burlemos de los judíos porque no creyeron, hasta que no se burlen, porque si ustedes que eran un olivo silvestre fueron desarraigados, este es un olivo silvestre, el pulerito, sacaron, y Dios sacó, peló el árbol, o sacó el raíz y lo metió y lo injertó, le echó agua, lo vendó, y ese olivo silvestre pudo dar fruto en el olivo que es natural. Resultó un injerto. Si resultó el injerto por un olivo natural, ¿acaso no puede mejor resultar con un verdadero olivo que es el natural y no resultará mejor? Sí. ¿No será más fácil convertir a los judíos cuando ellos conocen este libro mejor que nosotros? Dice, no, cuando esta es su historia sagrada, esta es su historia. ¿Me entienden? ¿Saben cómo Pablo se convenció que Jesús le decía, solamente no se le pareció la voz? No, él estuvo 14 años en destierro, estuvo solo mirando la escritura, revisando si realmente la voz que escuchó, si tenía razón. Y Pablo estudió mucho, estudió la ley. Muchos piensan que Pablo iba caminando, cambió, que no le decía algo. Pablo estudió, investigó, no fue algo emocional, una visión. Él estudió, se dio cuenta que hoy día cuando tú ves en Jerusalén, días judíos mesiánicos que están diciéndole, ¿sabías que Isaías hablaba del Masías?
no, dice, mira, ellos, y se sabe la historia. Gracias al Señor, que el Señor dejó una descendencia, dejó semillas. Y la conversión nacional no va a ser el pastor Juan Carlos que va a Israel y va a convertir a todo Israel. Ni va a ser el mejor evangelista obediente de usted santo, el más famoso. ¿Cómo se va a convertir en un paraguaso? Van a estar afligidos, de repente viene llegando un personaje del cielo. Se va a parar en el monte de los olivos y va a levantar sus manos, Zacarías 14, y le van a preguntar: ¿tú quién eres? ¿Y por qué tienes esas marcas? Y él le va a decir: estas marcas me hicieron mis amigos cuando estuve en su casa. Eso dice el original: mis amigos cuando estuve en su casa. Lo dice mi casa porque a Jesús lo trataron como un extraño. No lo trataron como Mashiach, no lo trataron como que era parte de su pueblo, lo despreciaron. Esta marca me la hicieron en la casa de mis amigos. Y dicen que van a llorar. Dicen que se van a afligir. Dicen: tantos años odiándote, tantos años rechazándote, y ahora resulta que tú, Jesús de Nazaret, eres nuestro Mesías. Y Jesús le va a decir algo parecido como le dijo José a los hermanos: no les pese de haberme traicionado de mentira, porque yo preparé este pan para que yo llegara antes y ustedes no perecieran de hambre. No se preocupe, que hay un plan secreto de Dios. Por eso el Pablo dice que es un misterio. Pablo habla del misterio. No dice que son cosas fáciles de entender. Dios entendió y muchos pasan por alto. Es un misterio, la redención de Israel. Es un misterio profundo. Y ese misterio es cómo es que Dios. Lo que no se nos vaya a la parte donde dice: tendré misericordia, lo que tendré misericordia, que te voy a contar con eso. Esa parte es importante, es importantísima. Esa palabra, tendré misericordia, de que mi vida tiene misericordia, esa palabra está registrada también en eso, a Moisés. ¿Ya? Cuando Moisés libra al pueblo de que Dios no los mate, ¿cierto? Le dice a Dios: mira, aprende esto, porque hay que conocer que Dios no le tapa los males a su pueblo. Moisés yo lo tengo como de los hombres más grandes. Ah, no, mira, una de las personas que quiero pedir autógrafo en el cielo va a ser a Moisés. Moisés, quiero que me des todo. Pero ahora me gusta una mala y dice: Señor, yo, si hay algo gracia, si de verdad tú me perdonaste, al pueblo no le va a pasar nada, te quiero pedir algo más. En Chile decimos, ¿cómo se dice? Se fue por el chorro, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Se subió por el chorro. Ya, no voy a hablar. Aprovechó que este tiene algo en sentido de humor. Te voy a pedir algo. En esto, como se ve que tú realmente me perdonaste y perdonaste el pueblo, estamos a la buena, en que solamente tu pueblo sea el pueblo especial. Que sea el pueblo adoptado, que nosotros seamos el pueblo siempre escogido, que no haya ningún otro pueblo más, que siempre eternamente tú trates con nosotros, que seas el Dios de Israel, de los judíos y de nadie más. Nacionalista. Y ahí Dios le dice: no, Moisés. Exclusivista, no, Moisés, no me vengas con cosas. Te amo mucho, pero yo voy a tener misericordia del que yo quiera tener misericordia. Y cuando está diciendo eso, está diciendo que el día iba a recoger. ¿Sabes lo que estaba haciendo Moisés? Dios firma que no va a ser otro pueblo más, que nosotros, que no nos vaya a otro pueblo, firma. Y Dios dice: no, tú no me vas a hacer firmar. Yo tendré misericordia de quien quiera tener misericordia, y haré misericordia de toda la humanidad, porque esa salvación es para todos. ¿Ya? ¿Por qué dice? Porque irrevocables son los dones del llamamiento de Dios. Muchos dicen los dones, el llamamiento del pastor es irrevocable. No, estoy hablando de Israel. Hay hombres que han perdido su pastorado. Hay sacerdotes que perdieron su reinado, por todos han perdido. Está hablando que el llamamiento de Israel, irrevocable todo el llamamiento, pues
como vosotros también en tu tiempo eran desobedientes. Los gentiles eran desobedientes. Nosotros no corríamos y fuimos alcanzados. Y los que sí corrían, porque no es el que quiere, es el que corre. ¿Quiénes son los que quieren? Nosotros que estábamos esperando que nos contrataran. ¿Y quiénes son los que corren? Israel, querido, Israel corría acá la justicia, pero no era la justicia conforme a la fe, sino conforme a la obra. Por eso Pablo dice, no es el que quiere, el mundo gentil, Pablito, ni es el que corre, no sé cómo sale. Hay muchos, son puras figuras, está lleno de figuras de libro. Sino el que Dios tiene misericordia. Porque nosotros también en este tiempo de desafío de Dios, pero ahora alcanzamos misericordia por la desobediencia de ellos. Así también ahora estos han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen la misericordia. Es decir, Israel tuvo misericordia con ellos y nosotros estábamos perdidos. Dios nos dejó un lado y nos tomó a nosotros y tuvo misericordia de nosotros. Amén. Es decir, les tocó un turno. Nosotros estamos fuera de Dios, tenemos la tema, tenemos un pueblo no elegido, pasamos a ser un pueblo escogido por Dios, y fue la promesa, y Israel quedaron endurecidos. Pero nuevamente, cuando nosotros hayamos entrado, Israel va a terminar. ¿Por qué es irrevocable su llamamiento sotónico? Perdieron solamente su sacerdocio, pero endurecido en el pacto, porque lo van a lograr, van a volver a ejercer. Y como es un pueblo terrenal, que son enseñados, son pueblo terrenal como la arena. Su ministerio es terrenal. Y el ministerio de la iglesia es espiritual celestial. Nosotros hacemos cosas porque el Espíritu nos dice estas cosas. En el milenio son ellos los que predican en las naciones, son ellos los que enseñan la ley de Dios. Y Cristo va a estar sentado en un trono y va a cumplir todas las promesas que Dios le dio cuando dijo que de David nunca faltaría un rey, y ahí estará Jesús. ¿Se entiende? ¿Lo entendieron? Obviamente que hablo rápido a grandes trazos, porque me pongo a detenerme en cada pasaje, hermano, para hacer una conferencia. Ese es el problema, hermano, que uno dice, ¿qué predico? ¿Qué dijo? ¿Qué juzgado? Escribo, y cuánta hoja, pero al final también si le doy tanta información no vaya. Entonces Dios no ha desechado a su pueblo, no endureció. Y cuando entre la plenitud de los gentiles, cuando nosotros seamos arrebatados, comienza Dios a correr el reloj para su restauración. Si funcionó con nosotros, que no vimos Dios, el Espíritu Santo es el mismo pasante, si nosotros pudimos dar fruto en ese tronco del Espíritu Santo, ¿qué más los otros que son olivo natural? Así que oren por su hermano mayor. Y no se escandalicen, porque por el fracaso de ellos, nosotros pasamos a ser el pueblo sacerdotal. Es como cuando alguien pierde la pega y contrata a otro. Dice, agradece guachito, y el otro se come un condoro, por eso ahorraste el puesto. Agradece que esta mujer se fue, por eso ahorraste esta visitante, ahí te contratar. Agradece que la profesora te la echaron porque se robó algo, se un condoro y muchaste tú, si no estarías ahí dando vueltas. Agradece. Ellos fallaron y nosotros quedamos en ese lugar, pero no para siempre. Póngase de pie. Dios, tú sabes cuánto amo. Tú sabes cuánto yo amo a nuestro hermano mayor. Y hemos entendido, Señor, que su tropiezo, tu palabra dice que su endurecimiento, su exclusión como pueblo, para nosotros fue una gran bendición. El ser excluido para nosotros resultó una gran bendición. Pablo dice en esta misma carta más adelante en otro capítulo, ¿qué más será su ambición? Amén. Es decir, que se va a convertir más gente en el milenio, que a lo mejor de todos 1000 años. Porque Dios es fiel. ¿Y por qué no va a tomar, pastor? ¿Y por qué no perdieron su sacerdocio? ¿Por qué no va a tomar? Porque cuando Dios le hizo la promesa, no se la hizo condicional, sino se la hizo incondicional. Amén. Antes que se hiciera la ley, Dios ya le había dado promesa que iban a hacer
una nación diferente a todas las naciones. ¿Me entienden, no? En la ley ellos perdieron bendiciones porque no cumplieron la ley. Bendiciones temporales. Pero las promesas, la tierra, escuchen, Israel ocupa el 17% del territorio que Dios le entregó a David. Cuando el territorio se expandió, fue en el tiempo de David. Hoy día Israel necesita el 83%. ¿Quién tiene guerra de Israel? Egipto, Jordania, el Líbano, Siria y parte de Irak. Tienen pedazos de ellos. Pero cuando llegue Jesús va a decir: traigan la tierra de mi pueblo que ellos jureaban. Y yo juré por mí mismo, hice un pacto incondicional porque juré por mí. Y los carnes son mis llevamientos. La que no amaba y la que rechacé, en ese mismo lugar que la rechacé, en ese lugar también un día le diré pueblo mío, como hizo Oseas, la mujer que se prostituyó, y aunque después estaba sin diente, tan vendiéndola como esclava, la fue a buscar de nuevo. Así el Señor lo tomará de Israel. ¡Oh Dios! En el espíritu como Pablo, mi anhelo es ferviente por tu pueblo y por tu nación. Solo tú sabes los que van a creer en tu presencia. Yo sé que en ese pueblo hay un pueblo tuyo. Por algo retornaron. Por algo. Ezequiel 37 vio la visión de los huesos muertos y vio puros cadáveres. Y vio que se levantaban los sepulcros. Y vio el proceso que después finalmente cobraron vida porque venía un espíritu. Dios, yo sé que hay un avivamiento. ¡Oh, Dios, profetizamos avivamiento de Israel! ¡Profetizo avivamiento! ¡Oh, Espíritu Santo, unge a los rabinos! ¡Unge a los misioneros judíos presentes! ¡Para que haya conversión en masa! ¡Dios, revélate como te revelaste a Pablo en sueños, visiones! ¡Trae avivamiento sobre Jerusalén! Amén. Dios, guarda Jerusalén del príncipe de Persia. Guárdalo, Señor, dale libertad. Porque allí termina la historia sagrada. Oh Dios, he entendido, hemos comprendido que todos al final hemos alcanzado misericordia. No sabemos por qué el plan normalmente está así, pero también a través de los fracasos entendemos atributos que no entenderíamos, como es la misericordia, como es el perdón, como es la paciencia tuya, como es el amor. Solamente cuando estamos tristes y cuando nos va mal, tú nos recoges y entendemos lo que es el amor. Gracias, Señor, por esta palabra que has puesto en mi corazón. Sea guardada en cada corazón. Y ahora tiene un argumento para saber por qué hay que orar por Israel. Aileen, por favor, pon un video cortito que me mandó por Manuel, que no olvidé. Era la introducción. Ponelo, por favor. Querida Aileen. Pon este video. El estado actual de Israel no debe verse como un reloj profético de ninguna manera, simplemente porque el estado actual de Israel no es el Israel teológico. Este nuevo estado geopolítico solo es una versión paralela que está muy lejos de ser el legítimo pueblo escogido de Dios. Y desde una teología pactual, no dispensacional, afirmamos esto porque el Israel legítimo es Cristo. Él fue el judío perfecto, el verdadero israelita en quien no hubo engaño. Cristo cumplió la ley que ningún judío podía haber cumplido jamás. Por eso, todas las promesas políticas y de reino hechas al Israel bíblico deben cumplirse en Cristo y en los que están en Él por la fe, es decir, la iglesia, no en descendientes étnicos o en un estado geopolítico moderno. Pablo dejó esto muy claro en Romanos 9:6, advirtiendo que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y no es que Dios haya rechazado a Israel, Dios siempre tuvo y tendrá un remanente fiel, y en la actualidad ese remanente está en Cristo. Bien dijo Pedro en Hechos 3:22, recordando también la advertencia de Moisés, lo siguiente: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, hablando de Cristo, ¿no? A Él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Mis hermanos, Dios no tiene dos pueblos, porque Él derribó la pared intermedia, haciendo de judíos y gentiles un solo pueblo que hoy está visible solo en la iglesia. El estado actual de Israel no debe verse como un reloj profético. Dígalo. Y luego conozca la Biblia. O sea, Pablo se iba a tomar la molestia de escribir 3 capítulos
donde habla claramente de su restauración, cuando dice que Dios no ha rechazado de ninguna manera. Si va a tomar la molestia, ellos se equivocaron al creer que la salvación, la elección de la producto de Jesús es Jesús, pero van a llegar a Cristo y se van a convertir. ¿Entiendes? Y van a compartir. Y se van a restaurar, y para eso se preparó la gran tribulación, donde van a encontrarse con su Mashiach. Así que, nada más, pero vamos a ir, pongámonos de pie.